A ver, acá lo titularon, dice Silvina Voltolini, escritora y compositora entrerriana de Seguí, participó en la convocatoria de Tu Mejor Cuento. El Pozo de los Patíes, ¿puede ser? Sí, en realidad el cuento se llama Viaje al Pozo de los Patíes. Viaje al Pozo de los Viaje Patíes. al Pozo de los Patíes. A ver, contame, ¿cómo es esto? Bueno, mira. Yo no sé si querés arrancar por esto o por el cuento en Mira, sí. yo te cuento en realidad cómo es el tema. O sea, Dale. Vos fíjate que yo, desde que yo tuve uso de razón, yo estuve relacionada con la letra y con la música y las letras. Sí. Yo empecé escribiendo, en realidad, escribiendo canciones. Sí. ¿Sí? Que según Teresita eran más difíciles porque tenías que buscarle la rima, la métrica, todo. Bueno, yo lo hacía naturalmente, se ve que para mí era fácil, ¿no? Y cuentos, no hace mucho tiempo que escribo cuentos. Sí. Pero ese cuento, te digo, este cuento lo debo haber escrito hace unos 20 años. Por supuesto que lo fui puliendo como uno va haciendo, ¿no? Sí. Lo escribí porque un día me vino la imagen de ese viaje que nosotros habíamos hecho con mis hijos chiquitos, que ellos amaban ir a pescar. Y el Pozo de los Patíes está sobre el río Paraná, ¿no? Por eso tiene su parte seguramente verídica en el sentido de la historia que nosotros vivimos. Claro. Y bueno, y después tiene un poco también de lo que uno le va agregando, ¿no es cierto? Sí. Un cuento, pero el lugar físico existe. Es la primera vez que escucho este lugar. Mira que he charlado por ahí con chicos que van mucho por la zona allí, de las Masitas. Claro, porque la entrada de las Masitas se va por el camino de las Masitas. ¿Es parte de un brazo del río Paraná? Mira, eso no sé exactamente. Yo sé que es parte de una isla, digamos. Lo va a hacer popular, ¿eh? Capaz que sí. Nosotros llegamos se llega hasta la costa y de ahí nosotros en lancha fuimos hasta el lugar ese, que se llama el Pozo de los Patíes, y se pesca de noche. Ahí en ese lugar la pesca, y después si quieren saber si pescamos o no pescamos, todo eso van a tener que leer el cuento. Pero en realidad el cuento evoca, digamos, primero el paisaje de Entre Ríos, ¿no es cierto? Ese lugar sobre el río, ese lugar inhóspito, donde muchas personas que aman la pesca van continuamente, ¿no es cierto? Y los que no amamos la pesca vamos por amor a los que tenemos en ese momento, por acompañar a las personas, ¿no? Y bueno, y en un momento a mí me toca estar sola en ese espacio, ¿no? Y bueno, y ahí empiezo a contar. O sea, cuento cómo nos organizamos, cómo llegamos, todo digamos, lo que fue ese viaje. Yo todavía es como que veo las caritas de mis hijos, la felicidad que ellos tenían, ¿no? Y como era un lugar muy profundo ahí, ellos tenían que andar con chalecos salvavidas, ¿no es cierto? Que a veces se enojaban porque no se los querían poner, pero la condición para andar corriendo ahí era tener puestos los chalecos salvavidas, ¿no? Exacto. Porque en caso de caerse al agua, todo lo que significa el estrés, porque en realidad tal vez para la persona que le gusta ir a pescar y los chicos, o sea, en ese caso es una diversión, es una aventura, pero para una madre, para mí, por ejemplo, que tenía que velar por ellos, no significa que su papá no se ocupara, por supuesto que también lo hacía y los cuidaba, pero uno siente otra responsabilidad, ¿no es cierto? Aparte de lo que es preparar todo. Vos imaginate preparar todo para 3 niños. Sí, te entiendo. Que si hace calor, que si hace frío, que si se mojan, que todo. Y vas a una isla, a un lugar donde no hay nada, ¿viste? Donde tenés que llevar la carpa, que tenés todo, o sea, yo me acordé de esos momentos donde se preparaba todo eso, que la ida no era nada, la vuelta ni te cuento, lo que era sacar todo eso, que teníamos arenas hasta por las pestañas, ¿viste? Sí. Bueno, pero la felicidad de las personas que nos rodean hacen que, por eso digo que hay sentimientos encontrados en ese cuento también, ¿no? De las cosas que uno hace por amor a las personas que nos rodean, ¿sí? Sea tu compañero en ese momento, sean tus hijos, y que a veces terminamos dejando de lado nuestros propios deseos, no sé si me explico, ¿no?
Pero no, o sea, no, yo en el cuento no lo digo como un reproche. Claro, sí. No es un reproche, es algo que uno lo hace naturalmente y realmente desde el amor, desde el dar al otro y desde ver felices al otro, ¿no? Entonces, ese cuento creo que tiene esas dos cosas, que supongo yo que deben haber impactado mucho, ¿no? A las personas, a los jurados, claro, ¿no? Son sentimientos encontrados, ¿no? Sentimientos encontrados, de querer acompañar y a veces y de momentos de no querer estar en un lugar así. Exacto. También, porque vos dejas de lado un montón de comodidades, cosas. Yo imagínate, yo le tengo fobia a los sapos, bueno, las víboras ni hablar, creo que todo el mundo. Entonces, de estar en la comodidad de tu casa, tener claro. que ir a un lugar así. Pero en ese momento ni siquiera te pones a pensar en eso. Vos pensás que estás yendo, acompañando y disfrutás en realidad de la compañía de las personas. Y en definitiva después terminás disfrutando del lugar, pero más que nada por las personas, claro. ¿no? Sí. Por las que vos estás Exacto. ahí. Entonces, y en un momento de... A veces dicen que no es el lugar, sino con quién estás. Con quién uno está, exacto. Y un día, no sé, me acordé de ese viaje y de las peripecias que tuvimos y de todo lo que nos pasó en ese viaje, ¿no? Y empecé a escribir y terminé haciendo un cuento, pero te estoy hablando hace como 20 años atrás. 1970, no, ¿cuánto me decías? ¿20 años atrás? ¿Cómo 20 años atrás? Sí, porque pues imagínate que 2004, Leandro va a cumplir 32, no, 33 años, 33, porque es del 92, y eran chiquitos ellos. Pues imagínate, qué sé yo, Maxi habrá tenido 6, el otro 5 y el otro 3, no, capaz que no tan chiquito, Nico, ponerle 4, 6 y 8, ¿viste? Sí, o sea, para ellos era toda una aventura eso, ¿viste? Entonces, por eso te digo, no lo escribí ahí en ese mismo claro. momento, lo escribí unos años después, claro. Ponerle que cuando ellos ya eran adolescentes, más grandes, no sé. Pero fue un día, ¿viste? Esos días que vos te levantás y dices, ay, me acuerdo de ese viaje, todo lo que pasó. Y empecé primero a escribir las cosas que me acordaba. Y después nace el cuento. Porque en realidad cuando uno escribe no siempre te sale de un tirón todo. Lo mismo me pasa con las canciones claro. también. O sea, no es que de un tirón te sale. Sí, te entiendo. Uno va escribiendo por ahí palabras, frases, y se van hilando, digamos, y se van armando eso. Y bueno, y ese cuento estaba ahí en varias oportunidades, por ahí veía certámenes de cuentos y tuve la intención de mandarlo, pero siempre me parecía que le faltaba, que no era un cuento para presentar en un certamen, qué sé yo, bueno, esas cosas que uno tiene, y siempre que lo miraba, como para mandarlo, lo iba acomodando, lo volví a leer y siempre alguna corrección le iba haciendo, alguna cosa, corrección gramatical, ¿no es cierto? Sí, bueno, o que me parecía que tal palabra estaba repetida o que podía quedar mejor esto, bueno, y así. Hasta que un día, bueno, el cuento quedó ahí y me aparece así una propaganda, ¿viste eso? Como te aparece, como yo estoy en un grupo, me mandan toda la información de certámenes literarios, pero esta gente no la conocía yo. ¿Cuánto se tiene que dar, viste? Cuando vos decís, bueno, me aparece la información, yo leo todo, o sea, mando a pedir información a la editorial esta que es chilena, que me interesaba participar del certamen de cuentos, porque en realidad ellos lo que hacen es una editorial que lo que hace más que nada se dedica a formar escritores, ¿viste? O sea, da talleres, forma escritores, qué sé yo. Entonces, y cada tanto saca, hay un montón de concursos. Uno es Tu Mejor Cuento, bueno, no me acuerdo los otros nombres, pero hay varias líneas, digamos, ¿no? Algunos relacionados con la poesía, otros, bueno. Yo justo veo el de Tu Mejor Cuento, mando a pedir información, me mandan la información, y yo estaba, que lo mando, y te mandan y te explican ellos, que el premio es formar parte de una antología latinoamericana, digamos, que se vende por Amazon. O sea que lo que como somos varios, digamos, lo bueno que tiene el tema, si bien yo no recibo ningún premio en dinero, pero sí que me conozcan. Claro. O sea, uno se hace conocido de manera internacional porque lo vende Amazon y el libro se vende a precio de costo.
O sea, el libro lo venden por Amazon a precio de costo. Y otro de los premios, digamos, que nosotros tenemos, aparte de la publicación, es poder hacer los cursos que ellos cobran, nosotros los podemos hacer de manera gratuita. Por ejemplo, de lo que tiene que ver con el formato de una novela, de lo que a uno le interese, ¿viste? O, por ejemplo, como también la parte digital, también, digamos, cómo manejarse digitalmente con un libro, bueno, un montón de cuestiones. Me interesó eso a mí, lo bueno porque en realidad yo no me... Si bien tengo un poco de conocimiento de lo que es escritura, bueno, desde la docencia uno tiene algunas herramientas, pero, claro, o sea, claro. No es lo mismo que por ahí un profesor de literatura, un licenciado en filosofía, o un licenciado en comunicación social, que tienen mucho más información y mucho más herramientas para escribir que uno, ¿no? Así que bueno, fui aprendiendo a los ponchazos, preguntando, averiguando, leer ayuda un montón, porque leer también ayuda un montón. Y bueno, lo mandé el último día, porque cerraba el 13 de enero cerraba el certamen. Había empezado en diciembre, o sea que yo me imagino que han ido, a medida que llegaban, iban corrigiendo. Claro. Y ahí hicieron como una zaranda de 900 claro. y algo de cuentos, sí. Quedaron 69 cuentos. Y bueno, y el 13 yo estaba ahí con el cuento, ¿viste? Como cuando vos decís, hago clic o no hago clic. Dije, sí, yo lo mando al cuento, salga lo que salga. Pero esta vez me gustó. Esta vez yo dije, está lindo el cuento, ¿viste? Cuando vos decís, a mí está lindo ahora. Otras veces me parecía que no. Y aparte la parte que tiene emocional, también yo creo que tiene que ver con las etapas que uno también de la vida, ¿no? Qué sé yo, traerme el recuerdo de mis hijos pequeños, qué sé yo. Las emociones hay que dejarlas salir, ya sea escribiendo, hablando, las emociones tienen que salir. De alguna manera eso tiene que salir porque si no, eso nos enferma. Y yo creo que a mí me emocionó mucho esa situación, ¿no? Me trajo muchas reminiscencias de la infancia de mis hijos. Y dije, este cuento puede andar. Y lo mandé, y bueno, y los primeros, y para los últimos días ahora de enero, me llegó la noticia de que mi cuento había sido seleccionado. Gracias. Así que bueno, ahí estamos. La verdad que yo primero no lo podía creer. Claro, te entiendo. Porque la verdad que fue muy lindo, sobre todo porque mi fuerte no es la escritura claro, de cuentos, digamos. Sí. Mi fuerte siempre fue la poesía, la música. La pregunta es, para quienes, a ver, vos estás en este tema has incursionado el tema cuento, ¿no? Como decía, yo no hago cuento. La pregunta es, ¿qué hay de verídico en el cuento y qué hay de imaginación? ¿Qué porcentaje lleva un cuento de lo real a lo que sí, y la imaginación que vuela por ahí y le agrego esto? ¿Vos te referís en mi cuento? En tu cuento, hablo de tu cuento. Mi cuento tiene muchas imágenes. Es un cuento que si vos no conocés el lugar... Claro, no lo podés... O sea, si no conocés el lugar te lo vas a imaginar. Claro. Sí. Tiene muchas imágenes el cuento. Sí. Entonces, si vos cerrás los ojos y escuchás mi cuento, vos te vas a imaginar el lugar, vos te vas a imaginar todo lo que yo te estoy diciendo. Entonces, una de las cosas muy importantes que necesita un cuento es de las imágenes, ¿sí? Los cuentos de Teresita Yugdar los de cuentos de la selva tenían muchísimas imágenes. Sí. Y seguramente una persona que no conoce cuentos de la selva, dije, mira, cuentos del monte, cuentos de la selva de Horacio Quiroga, cuentos del monte, sí. Se puede imaginar tranquilamente el lugar donde estaban situados esos cuentos. ¿Por qué? Porque lo que uno tiene que tratar de transmitir es que el otro se pueda sentar, o sea, imaginar que está en ese lugar. Entonces, y también lo hace también lo hace popular al cuento, ¿sí? Porque vos lográs porque ahí yo empiezo diciendo en la provincia, en el litoral entrerriano,
¿sí? Entonces empiezo a hablar del litoral entrerriano y bueno, voy contando a dónde está ubicado, en qué lugar está eso. Entonces la gente se puede imaginar a dónde está también el lugar. Y bueno, y cuando voy contando, sí, hay cosas que, por ejemplo, que yo las cuento desde como que yo las hubiera hecho y en realidad las hicieron mis hijos en ese momento. ¿Viste? O sea, dentro del recorrido que yo voy contando, sí, yo lo voy contando en primera persona, pero en realidad hay muchas de las cosas que yo las cuento en primera persona, como que yo las hubiera hecho, las hicieron mis hijos. Pero yo lo que quería contar en un momento que ellos se van, yo me quedo sola en ese lugar, todo lo que va sucediendo ahí hasta que ellos vuelven, ¿no? Te voy a terminar contando el cuento y no es la idea. Pero por eso te digo, sí hay mucho de imaginación, muchísimo. O sea, eso es lo bueno que tiene el leer, porque el leer hace que la persona pueda imaginar lugares y el escribir también. ¿Sí? Por eso yo digo, no es lo mismo leer un libro que mirar la televisión. Yo puedo tener un libro, leer el libro y después ver la serie en base al libro, por ahí no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque yo me voy a imaginar una cosa y por ahí la serie no es lo que yo me imaginé en el libro. Claro. ¿Sí? Y es mucho más rico leer. Porque yo digo, la televisión te da las imágenes, sí, está todo. Está todo, sí. Está todo listo. Lo que ya lo recibió, entonces tu cerebro no necesita trabajar. Las neuronas están panza arriba, porque total a mí me están pasando todas las imágenes. En cambio, cuando yo estoy leyendo, mis neuronas están trabajando, se están interrelacionando, porque están tratando de imaginarse ese lugar, ese espacio, esa sensación que tiene el otro, ese sentimiento que está transmitiendo el otro. Que tal vez no lo voy a recibir de la misma manera yo, que vos, que cualquier persona, porque también tiene mucho que ver los conocimientos previos que yo tengo, las emociones que yo puedo sentir y el momento de la vida en la que yo estoy pasando. Por eso yo te decía, hoy a mí me emociona mucho más ese cuento que cuando lo escribí, porque mis hijos ya están grandes, claro, ¿viste? Y yo creo que uno puede leer un libro un montón de veces y cada vez que lo lea, primero va a descubrir cosas que no había descubierto y va a sentir cosas que no había sentido, porque el momento de la vida que uno está pasando no es el mismo. Sí, no, por supuesto. Entonces, etapas de la vida, ¿no? Son etapas de la vida. Y toda etapa, todo duelo, porque el duelo, o sea, hablando ya que el tema de que yo trabajo con el duelo, el duelo no es solo la muerte de una persona. El duelo, uno duela cuando uno crece, duela en la adolescencia, en todo lo que sea el crecimiento, en la niñez, la adolescencia, la adultez, y uno duela cuando empieza a envejecer también, porque es un duelo envejecer también. Entonces, es un duelo, una separación, es un duelo la pérdida de un trabajo, o sea, si hablamos de duelo, hay un montón de cosas. El duelo más fuerte, por supuesto, es la muerte de un ser querido y sobre todo de un hijo, ni te digo. Es el dolor más difícil de superar. Y si encima, con el agregado de que ese hijo perdió la vida por un suicidio, peor. Es peor, porque dentro del dolor que uno tiene se entrecruzan miedos, culpas, o sea, un montón de cosas. O sea que uno duela en un montón de momentos de su vida. Y los duelos hay que atravesarlos. Porque si yo los meto abajo de la alfombra y trato de seguir adelante como que no pasó nada, en algún momento eso va a explotar. Dejemos vivir el duelo. Dejemos vivir el duelo. A mí me pasó que con Maxi, por ejemplo, yo tenía, mira, me voy por otro lado, pero bueno. Pero es interesante. Es interesante, bueno, gracias. El tema de que, bueno, escribir a mí me ayuda a canalizar el duelo. Para mí la escritura es una forma, uno tiene que canalizarlo de alguna forma, como yo te decía. Yo escribiendo puedo canalizar el duelo, a mí me ayuda, porque yo de alguna forma lo tengo que sacar. O grito, pataleo, o escribo, o pinto, lo que sea, pero tengo que sacarlo. Lo tengo que pasar por el cuerpo sobre todo.
Y, perdón, me quedé con donde habíamos quedado. Estábamos hablando de... de Maxi. De Maxi, vas a dar el ejemplo de Maxi. De Maxi, que cuando fallece Maxi, bueno, mis otros hijos, uno era adolescente, el otro estaba entrando en la adolescencia, mis padres también grandes, Maxi había sido el primer nieto del lado de mi papá, entonces es como que yo tuve que saltar muchos pasos del duelo, tuve que cruzarlos, como que los pasé por arriba porque yo tenía que sostener a mis hijos, a mis padres, y no te das cuenta, y seguís, y seguís, y seguís, y seguís, y yo tuve un duelo prolongado con Maxi en realidad, porque tenía subidas y bajadas, y bueno, Miguel fue un puntal muy grande para ayudarme a acompañar ese duelo. Pero yo recién a los 10 años de la muerte de Maxi, toqué fondo. Yo ahí recién es como que también creo que me relajé porque bueno, tenía un compañero al lado, mis hijos ya se habían volado, los demás, mi papá y mi mamá, como bien o mal, lo habían asumido. Entonces es como que ahí recién. Y bueno, y ahí busqué ayuda. Y tampoco porque no hay personas para acompañar el duelo. No todos los profesionales mentales o de la psicología están preparados para acompañar un duelo. Yo no soy psicóloga, valoro un montón el trabajo que hacen los psicólogos, pero además hay muchos counseling y psicólogos que son consultores psicológicos que además se han especializado en duelo. Yo estoy haciendo la formación en counseling aparte. O sea, son personas que además están especializadas en duelo. Entonces, por eso te digo, no todos los psicólogos están especializados en duelo y tal vez pueden, yo no digo que no puedan acompañar un duelo, sí, porque tienen una formación, son licenciados, yo no me voy a comparar con la formación que tiene un licenciado en psicología, pero me he encontrado con psicólogos que me han dicho, mira, yo hay momentos en que siento que me faltan herramientas. Entonces yo le he dicho, bueno, está esta formación en acompañamiento en el duelo. Entonces, porque no todos los duelos se acompañan de la misma manera. No todos los duelos, si bien tenés herramientas que te sirven para todos, pero no todas las herramientas, a ver si me explico. Tenés un montón de herramientas, pero no todas esas herramientas las podés utilizar en los distintos tipos de duelo. Entonces, uno tiene que estar preparado para eso, para acompañar a las personas en duelo. Y yo empecé con el tema de la danza terapia, que se me presentó en la pandemia, que yo era como que buscaba algo, ¿viste? Cuando vos decís, yo necesito hacer algo para poder sanar esto que me está pasando. Y bueno, y justo en la pandemia aparece la formación yo hace mucho tiempo que quería ser danza terapeuta. Inclusive lo habíamos hablado con Silvia Leguizamón que queríamos hacer la formación. Y bueno, y justo en ese momento, Silvia había arrancado con su maternidad, que tenía para entretenerse. Y bueno, y yo dije, y justo se podía hacer online, porque no se podía hacer online la formación de danza terapeuta. Y bueno, me empecé la formación, se me ocurre hacer la tesis en base a acompañar a personas, digamos, en duelo. La tesis mía se llamaba Cuerpo, Duelo y Danza Terapia. Y cada vez que yo hacía el preproyecto y presentaba el preproyecto, mi profesora me decía, ¿pero vos lo vas a poder hacer a esto? Y yo llorando le decía, sí, lo voy a poder hacer. Yo no sé si lo vas a poder hacer, me decía. Y bueno, y ahí estuvimos en tire y afloje. Y bueno, y ahí ellos me recomendaron una psicóloga espiritual, que había sido profesora mía de la materia transpersonal. Y bueno, y empecé a trabajar con ella, y cada vez que ella me llevaba a trabajar lo de Maxi, yo siempre venía con una excusa, que mirá que me pasó esto, hasta que un día ella agarró y me dijo, a ver, ¿vos querés hablar de Maxi o no querés hablar de Maxi? Y bueno, fue como el sacudón. Y bueno, y esa terapia a mí me enseñó que es como vos decís, el hilo rojo, bueno, que hay un
un hilo que nos mantiene unidos con la persona que se fue, un hilo transparente, hay ese vínculo, no se pierde nunca. El vínculo de almas uno no lo pierde. Estás atado siempre a la persona que se fue. O sea, Maxi no está físicamente, pero está en mi alma, ese vínculo está. Y es lo que estoy haciendo con Miguel también. O sea, hacer ese vínculo, tratar de llegar a ese vínculo, que creo que lo estoy logrando, que en un principio, bueno, yo decía, hoy como yo tengo todas las herramientas, claro, yo voy a poder. Claro. Pero no es lo mismo. Claro, no, a ver, de tratarlo con otra persona que vive la situación a vivirlo en lo personal, creo que es claro, algo. Porque están tus emociones. Claro, no, uno no puede ser objetivo. Pues, entiendo. Entonces, yo creo que el primer mes yo estaba, esto lo voy a pasar como una... Y bueno, y de golpe, que por suerte tengo muchas personas que me quieren y que me contienen, y que de mi entorno, y mis profesores y todo, que me dijeron, baja un cambio, Silvina, baja un cambio y métete para adentro. Vos no estás haciendo el duelo y vos sabés que tenés que hacerlo. O sea, era como que yo decía, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Me entendés? Y que yo tenga las herramientas no significa que por eso me lo tengo que bancar. Claro. Entonces dije, bueno, porque ya tenía proyectos de esto, entonces dije, no, paremos, cortemos hasta acá, metámonos para adentro. Y bueno, y tuve que vivir el duelo y pasar situaciones que no había pasado con Maxi, porque es otra etapa de mi vida también. Y me enojé, y bueno, y lloré, y pataleé, y bueno, hasta que saqué todo eso, y bueno, me salió una canción con eso. Y bueno, y lo sigo viviendo, no es que ya está esto, claro, sí. El duelo sigue. Sí. Pero el tema es que el duelo hay que vivirlo de manera sana. Y yo me encontré con una persona que me dijo, porque yo la verdad que me apoyo mucho en Dios, la fe para mí es muy importante. O sea, a mí la fe me ha ayudado un montón. Y me encontré con una persona que me dice, si vos tenés fe y vos pensás, si Dios es tan bueno, si Dios es esto, ¿cómo te va a quitar un hijo y un esposo? Que me sacudió lo que me dijo. Pero yo dije, a ver, yo tengo dos opciones en la vida. O aferrarme a Dios, que es lo que me ha ayudado siempre, y tratar de tener una actitud positiva y tratar de tener un vínculo espiritual con esa persona que se fue, o tengo la opción de enojarme, puede ser con Dios, con la vida o con quien sea, y convertirme en una persona frustrada, oscura, negativa. Y yo entre esos dos caminos elijo el de salir adelante y de ser positiva. Uno en ese momento tiene que elegir, y vos elegís o salir adelante, aferrarte a las que hay un montón de cosas de las que te podés aferrar y seguir adelante, o no. Y bueno, y el tema, volviendo al cuento, ahí está el decidir hacer lo que yo quiero hacer o no. Yo en ese momento podría haber dicho, pero ¿sabés qué? Andá con los gurises a pescar, yo me quedo acá en mi casa, a mí eso no me gusta. Y uno decide, porque no es que a mí me obligaron a ir tampoco, no, uno decide en la vida. Y uno decide, yo decidí ir en ese momento a ese lugar. Y después con el tiempo uno empieza a darse cuenta de que están en juego, yo creo que en todo lo que uno hace están en juego las emociones. Las emociones están en todo lo que yo hago, en la pasión que yo le pongo a las cosas. Por eso, a esta altura de mi vida yo digo, a ver, yo hoy decido lo que quiero hacer. Si a mí algo no me gusta, no me hace bien, no lo hago. Y muchas veces en la vida, con ese pensamiento de me voy a inmolar por mis hijos, me voy a inmolar por mi esposo, que bueno, que yo lo decidí en ese momento, lo decidí, no estoy arrepentida. Creo que lo hice porque era lo que yo sentía en ese momento. Pero hay un montón de personas que hacen cosas de las que no son felices. Entonces yo en la vida me tengo que plantear, ¿esto que yo estoy haciendo me hace feliz? ¿Me hace bien? ¿La persona que yo tengo al lado me hace bien? ¿Me hace feliz? Porque si no,
yo digo, la vida es tan corta para pasarla mal. Y yo te lo digo, o sea, de que la vida es corta, te lo digo con conocimiento de causa. Por eso agradezco haber vivido al máximo con Maxi, haber disfrutado de Maxi, haber disfrutado de mi papá hasta el último momento, haber disfrutado de Miguel, de decirle todo lo que lo quería y él a mí. Entonces, cuando a uno le pasan estas cosas y a uno no le queda nada pendiente en la vida, uno vive en paz. ¿Cuándo vemos tu cuento impreso? ¿Ya está? ¿O no todavía? Para abril. Para abril. Para abril. Y bueno, si Dios quiere... ¿Dónde va a aparecer? ¿En esta selección que ha sido mencionada? Claro, en esa antología. Va a estar a la venta en Amazon y la presentación se va a hacer online. Así que bueno, una vez que salga la presentación, bueno, yo seguramente voy a compartir el link, creo que... El link, claro. Exacto. Ajá. No sé exactamente, dice en abril va a estar, y bueno, y ahí va a salir el libro. Y bueno, yo muy feliz por haber decidido mandarlo, porque si no me hubiera quedado con eso de que, ¿y si lo hubiera mandado? La verdad que sí. Silvina, la verdad que sí, un gusto charlar con vos, una nota pendiente que teníamos hace mucho tiempo con vos, y bueno, que se fueron dando algunas cosas que por ahí no la pudimos realizar, pero bueno, esto del cuento trae, ¿no? También aparejado un montón de cosas, ¿no? Y sí, porque está todo mezclado, en ese cuento hay muchas emociones también. Sí. También, así que bueno, sí, ya cuando empiece a retomar, tengo muchos proyectos, porque también los proyectos ayudan a sanar, ayudan a seguir adelante. Tengo muchos proyectos también, así que bueno, cuando esté por comenzar con los proyectos, me doy una vuelta y volvemos a charlar. Va a ser un placer. Y sin duda alguna que va a ser muy popular el lugar, ¿eh? Muchos estarán pensando, ¿ya dónde queda eso? El Pozo de los Patines. Quiero conocerlo, van a decir. Silvina, gracias por acompañarnos. Después que alguna regalía voy a pedir. Exacto.